Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 4. Hora de comer. Cuando el primer rayo de sol de la mañana brilló a través de una grieta en la ventana, Douma salió de su estado disociado de golpe. Los demonios no necesitaban dormir, pero el hambre que lo atormentaba en el estómago lo torturaba, dejándolo con un aspecto algo débil. Como hijo de Dios del culto del paraíso eterno, Douma casi nunca había pasado hambre en su vida. Soy tan lamentable. Douma adoptó una expresión patética, aunque sus emociones permanecieron completamente inexpresivas. Levantó sus ojos arcoíris para mirar la luz del sol que caía sobre el suelo distante. Siento como si estuviera mirando a mi enemigo natural. Con solo mirarlo desde lejos sintió una sensación de ardor y su cuerpo se tensó instintivamente. Douma se levantó lentamente de su cojín, evitando la luz del sol mientras se acercaba a la ventana. Con expresión curiosa, metió el dedo índice izquierdo en el rayo de sol. Un dolor abrasador lo golpeó y su dedo se convirtió en ceniza bajo la luz del sol. ¡Ah! Douma retiró su mano y observó cómo su dedo se regeneraba rápidamente. «Uf, ahora tengo aún más hambre», se quejó en un tono quejumbroso, luego cerró la ventana de golpe, satisfecho cuando la habitación volvió a hundirse en la oscuridad. Tendré que conseguir que los creyentes reconstruyan el templo. Engrosar las paredes y el techo, cubrir las ventanas, murmuró Douma mientras volvía a sentarse. Agitó el abanico en su mano derecha, y un espejo de hielo liso se materializó ante él. Inclinó la cabeza, observando su reflejo. Al ver el llamativo patrón de manchas de sangre en su cabello blanco como el roble, una expresión de tristeza se dibujó en su rostro. ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué a ese hombre le gusta apuñalar a la gente en la cabeza?, dijo con un puchero. Le gustaba mucho su color de pelo original y no quería teñirse. Sin embargo, no sentía verdadera pena. Al fin y al cabo, lo que más amaba eran sus ojos. Como un arco iris después de la lluvia, claros, translúcidos, puros y más hermosos que las gemas más preciosas. Siento que serían el regalo más sincero para un amigo. Seguro que a todo el mundo le encantarían. Douma se tocó los ojos, fantaseando con una mirada expectante por un momento antes de intentar imitar por primera vez. Aprendió rápido sus habilidades. Siempre había sido inteligente, incluso de niño. En poco tiempo, logró ocultar los pocos rasgos demoníacos en su cuerpo, y la mancha de sangre salpicada de tinta en su cabello desapareció lentamente. Así está mejor. Douma cerró su abanico y observó cómo el espejo de hielo flotante se rompía y se disipaba. En realidad, este arte de demonio de sangre era bastante simple. Simplemente convertía su sangre en cristales de hielo vaporosos que podía esparcir. Podía llamarlos hielo niebla. Podía moldear libremente los cristales de hielo en diversas formas. Todas las habilidades sofisticadas que se muestran en el manga fueron desarrolladas por él mismo, pero todas son muy divertidas y hermosas. Así que seguiré creándolas en esa dirección. Mi sentido de la estética es tan grande como siempre. Douma sonrió, abanicándose. Copos de cristales de hielo, como niebla, se dispersaron desde el borde del abanico de hierro. Entonces recordó su otro arte de demonio de sangre y una expresión melancólica cruzó su rostro. Tenía la sensación de que este arte de demonio de sangre podría engañar la lectura de mentes del señor Muzan. Pero, claro, a Douma no le importaba que ese hombre leyera sus pensamientos y recuerdos, y estaba dispuesto a obedecer sus órdenes. Después de todo, ese hombre lo había ayudado mucho, salvándolo del aprieto de la pérdida emocional. Fue como renacer por segunda vez. Aunque ese hombre era frío y despiadado, cobarde, poco inteligente y propenso a despedir a sus subordinados, ya que me ayudó, debe ser un tipo bastante bueno. No le importaba tenerlo como jefe. Para Douma era irrelevante si tales pensamientos estaban influenciados por la sangre demoníaca en sus venas. Sin embargo, probablemente sea mejor no dejar que el señor Muzan sepa nada del contenido del manga. De lo contrario, probablemente no me dejará con vida. Eso es muy triste. Y allí estaban las órdenes que el señor Muzan le había transmitido a través de su sangre. Encuentra el lirio araña azul.
Dios mío, aunque conozco una pista, probablemente sea mejor no encontrarla. Una vez que el hombre venza al sol, los demonios creados para tal fin perderán su razón de ser. Sin duda nos despedirán. ¡Qué lástima! Douma bajó la mirada con tristeza. Quería jugar un rato más. No quería morir todavía. Aunque su actitud actual ante la vida era completamente de vivir es bueno, morir también. Y, si te encuentras con un cazador de demonios del cuerpo de cazadores de demonios, mátalo. Pero el cuerpo de cazadores de demonios tiene tanta gente linda. Me sentiría un poco reacio. Pero las órdenes de ese hombre son absolutas. Bueno, me ocuparé de ello cuando llegue el momento. Además, come más gente y esfuérzate por hacerte más fuerte. Pensar en esto entristeció aún más a Douma. Se tocó el estómago con lágrimas en el rostro. Bueno. Negó con la cabeza, arrugó ligeramente la nariz y, a regañadientes, usó su habilidad. Parte de demonio de sangre. Isoten. Un mundo de nada parecía desplegarse ante él, como un lago negro y sin olas. Douma hurgó en sus recuerdos y pensamientos como si hojeara un libro, arrojando en él cosas que no quería que se vieran. Esos recuerdos y pensamientos ocultos en Isoten se convirtieron en burbujas oníricas, existiendo y sin embargo inexistentes. No afectaban su pensamiento ni interferían con su memoria, pero eran tan ilusorios que parecían a punto de romperse de un solo golpe. ¡Qué sensación más extraña! Por varias razones, no puedo ser completamente sincero con ese hombre. Me siento muy agraviado. Douma finalmente terminó de reflexionar y abandonó con entusiasmo el estado de Isoten. Se resistía a usar esta habilidad porque no le parecía nada divertida. Se escuchó un alboroto desde afuera de la puerta. Por fin ha llegado alguien para limpiar. Murmuró. Señor Douma. ¿Estás ahí? Gritó Noriko entre lágrimas desde afuera. Douma se puso el sombrero de fundador y dijo con una sonrisa. Estoy aquí, hermana Noriko. La puerta se abrió de golpe. Noriko se quedó allí con lágrimas en los ojos, con varias personas detrás de ella. Me alegra mucho que estés bien. Dijo, secándose las lágrimas. Han muerto tantas personas. Lo sé. Dijo Douma, con una expresión de profunda compasión y una voz tan amable y serena como siempre. Anoche entraron unos bandidos. Aunque los ahuyenté, algunos nos dejaron. Pero no hay por qué estar tristes. Simplemente se han ido al paraíso como deseaban. Dijo Douma sin alegría ni tristeza. De ahora en adelante, están libres del sufrimiento del mundo humano y han alcanzado la felicidad eterna. Probablemente ya se fueron al infierno. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Dijo Noriko, atónita por un momento, antes de inclinar la cabeza en oración junto con los demás creyentes. Debido a la importante reorganización del liderazgo de la secta, el caos se prolongó durante varios días antes de que se restableciera la calma. La secta no organizó la confesión de ningún creyente durante esos días, y Douma disfrutó de un inusual periodo de descanso. Pero esta vida no era muy cómoda, porque tenía mucha hambre. Mirando la comida que le trajo Noriko, Douma tomó un trozo de pescado, lo masticó y luego lo escupió con una expresión en blanco. Es repugnante. Era como comer arena sin sabor y su cuerpo se negaba a digerirla. La expresión de Douma permaneció inalterada mientras congelaba la comida del plato en un bloque de hielo, luego lo vio romperse y desaparecer. Mi cuerpo se está debilitando poco a poco. Los demonios no mueren de hambre, pero se debilitan cada vez más durante la hambre prolongada. Ni siquiera puedo desarrollar mi arte de demonio de sangre. Después de todo, usar el arte de demonio de sangre consumía resistencia. Como pensaba, un demonio como Nezuko que puede recuperarse simplemente durmiendo es un caso especial. Douma notó que tenía demasiada hambre como para siquiera dormir. Si esto sigue así, simplemente moriré lentamente. Douma puso una expresión lastimera, aunque su corazón no se conmovió. Ese hombre también estará muy decepcionado y podría incluso despedir a un subordinado no calificado como yo. Aunque no le temía a la muerte, la idea de morir de forma tan absurda le resultaba profundamente lamentable.
Apretó los dientes y, poco a poco, le crecieron colmillos afilados en la boca. Mientras mantenga la cordura al comer y no me deje llevar por el instinto, no debería haber problema. Lo aceptó con una rapidez inusual. La moral que había cultivado en su vida anterior ya se había derrumbado durante su lucha contra la pérdida emocional. Como mucho, solo lo volvería ligeramente parcial al elegir sus ingredientes. Como fundador del culto del paraíso eterno, Douma no soportaba ver sufrir a la gente. Pero algunas personas solo causaban sufrimiento a los demás con su vida. Y luego estaban los lamentables creyentes que esperaban con ansias que el Señor fundador los guiara al paraíso. En el culto del paraíso eterno nunca faltaron personas que habían perdido toda esperanza en la vida. Vivían cada día con dolor, e incluso con la ayuda del culto, eran como cadáveres andantes. Si la doctrina no estableciera que quienes se suicidan no pueden entrar al paraíso, ya habrían terminado con sus vidas hace mucho tiempo. Aunque les dijera que el paraíso no existe, solo pensarían en buscar la muerte de inmediato. ¡Qué lástima! Douma suspiró suavemente, con una expresión aparentemente compasiva, pero también absolutamente despiadada. Por lo tanto, les traeré salvación y liberación. Este es mi deber como fundador. Después de la muerte, los que pertenecen al cielo van al cielo, y los que pertenecen al infierno van al infierno. Es muy justo. Después de todo, yo también caeré en el infierno. Douma apoyó la barbilla en la mano, sin sentir tristeza ni miedo en el corazón, solo una serena indiferencia. Señor fundador, ha llegado un creyente. Se escuchó una voz desde afuera. Ah, pase, por favor, dijo Douma, poniéndose el sombrero de fundador. Esta vez, la creyente era una mujer hermosa. Miraba a Douma con una mirada cautivadora y obsesiva, desahogándose en él entre lágrimas. Nunca había recibido amor de su familia ni de la persona que amaba. Siempre había estado sola. Oh, me gustaría escuchar la verdad, señorita. Douma abrió su abanico para cubrirse la mitad inferior del rostro, dejando al descubierto solo sus ojos arcoíris, que siempre se esforzaban por mostrar alguna emoción. Podía oler el aroma de las mentiras. De mala gana, probó su habilidad y sostén y la expresión de la mujer se distorsionó instantáneamente. Los odio. Porque mis padres siempre favorecían a mi hermano menor. Después de que lo arrojé a un pozo a escondidas, me abandonaron. Porque Kazuhiko nunca me mira, incluso después de que empujé a su amante por un precipicio. Enterré a Kazuhiko en el jardín, junto con todos los demás a quienes no les gustaba. Las flores que crecen allí son excepcionalmente vibrantes. Señor fundador, eres tan hermoso. Me gustas muchísimo. ¿Podemos estar juntos para siempre? La expresión de la mujer se volvió fanática mientras caminaba alocadamente hacia Douma. Oh, Dios mío, me estás haciendo sonrojar. Douma la miró con ojos brillantes y un leve rubor apareció en sus mejillas. ¡Qué jovencita tan maravillosamente retorcida! Al acercarse la mujer, él se inclinó. Sus uñas moradas se alargaron y rozaron suavemente su mejilla. Ante la mirada aterrorizada de la mujer, Douma se lamió la sangre de la yema del dedo. Sus ojos de arco iris se iluminaron. Como pensé, estoy bien. Bueno, entonces es hora de comer. Dijo Douma con corazón devoto, apretando sus manos en un gesto de gratitud. Capítulo 5. El arte de demonio de sangre helada. Señor Douma, los nenúfares del patio están floreciendo hermosamente. Noriko sostenía unas cuantas flores de loto de color púrpura rosado que aún no habían florecido por completo. Su voz era ligera y alegre. Ah, ya es la temporada en que florecen los nenúfares. Habían pasado 3 meses desde que se convirtió en demonio. Douma, sentado con las piernas cruzadas sobre el cojín del altar, como de costumbre, sonreía mientras observaba a Noriko colocar los nenúfares en un jarrón. Ahora vestía una túnica negra del fundador con ribetes dorados y pantalones dorados claros con rayas verticales, con una capa negra sobre los hombros, lo que le daba un toque de solemnidad y misterio. Bueno, ciertamente no quería usar ningún traje rojo. Sí, ¿le gustaría salir a admirar las flores, señor Douma? Preguntó Noriko con una sonrisa. No me iré. Me basta con que los mires por mí, hermana Noriko.
dijo Douma en un tono quejoso y coqueto. Ah, bueno. Noriko se quedó sin palabras. Este lado del Lord Douma era demasiado injusto. Era imposible resistirse. Señor Douma, ya se han decidido los participantes para esta ceremonia de pasaje. Cambió rápidamente de tema y su rostro se tornó serio mientras entregaba respetuosamente una lista. Simplemente ponlo ahí, dijo Douma perezosamente, mirándolo con indiferencia. Noriko dejó la lista y suspiró levemente. Desconocía el proceso específico de esta ceremonia de paso que había comenzado hacía 3 meses, pero sabía perfectamente qué tipo de ritual era. Los creyentes se ofrecerían como voluntarios, pasarían por un proceso de selección para seleccionar a aquellos que no tuvieran apegos persistentes a este mundo y luego, el mismo señor Douma los guiaría personalmente al paraíso. Para los forasteros, podría sonar cruel, pero para creyentes como Noriko, era algo bueno. Ver un destello de feliz aceptación encenderse en los ojos entumecidos, doloridos y muertos de los elegidos, esa sensación de alivio al finalmente poder dejar atrás todas sus cargas, siempre traía una extraña sensación de consuelo. Que encuentren la felicidad eterna en el paraíso. Oró Noriko en su corazón. Por cierto, últimamente hay rumores de que hay un demonio devorador de hombres en el pueblo al pie de la montaña. Recordó de repente Noriko y añadió rápidamente antes de irse. ¿Eh? Douma levantó la mirada sin comprender, sus ojos arcoíris llenos de inocencia. No había cazado en el pueblo al pie de la montaña este mes. Quizás unos bandidos se hayan colado en el pueblo. Un creyente desapareció anoche, dijo Noriko con expresión preocupada. Espero que el señor Douma no salga de noche a estas horas. Dios mío, Noriko está preocupada por mí. ¡Qué tierno!, dijo Douma, tocándose la mejilla con una mano y sonriendo radiante. Noriko intentó mantener una postura seria y digna, hizo una ligera reverencia y salió por la puerta. En cuanto salió, por fin dejó escapar un suspiro, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Era inapropiado que una mujer mayor como ella estuviera tan nerviosa. Reflexionó seriamente sobre su comportamiento y, tras calmarse, volvió a mirar la habitación donde no entraba la luz del sol y no pudo evitar fruncir el ceño de nuevo. ¿En serio, quién contrató a los artesanos encargados de reconstruir el templo?, murmuró insatisfecha. Después de que Noriko cerró la puerta de madera, Douma se quedó acostado de lado sobre el cojín, jugando perezosamente con su abanico dorado. ¿Hay otros demonios cerca? Todavía no he conocido a nadie de mi especie. Me pregunto si podemos comunicarnos, dijo Douma con curiosidad. Pero tocar a mis adorables creyentes es un poco desconcertante. De repente, juntó a sus 2 fans, uno encima del otro. Parte de demonio de sangre, niño divino cristalino. Cuando los fans se separaron, una muñeca de hielo translúcida, idéntica a Douma en apariencia y vestimenta, se formó entre ellos. La pequeña figura de hielo de 1 metro de altura saltó ágilmente al suelo e inclinó la cabeza, mirándolo obedientemente. ¡Qué niño más lindo! Douma sonrió y acarició la cabeza de la pequeña muñeca de hielo con su abanico. El desarrollo de su arte de demonio de sangre iba viento en popa. Una vez que comprendió la dirección y el resultado deseado, todo encajó. Actualmente, aparte de su técnica definitiva, el Bodhisattva del loto durmiente, dominaba bastante bien sus demás movimientos. Sin embargo, dado que solo llevaba 3 meses como demonio y no había recibido mucha sangre de aquel hombre, la intensidad de su arte de demonio de sangre aún no era muy alta. Pero su hermosa apariencia realmente le sentaba bien. De verdad que tengo talento para ser un demonio. Douma también ladeó la cabeza, mirando a la pequeña muñeca de hielo frente a él. Oh, eso no está bien. Era inteligente incluso cuando era humano. Reunió nuevamente a sus fans y otra pequeña muñeca de hielo saltó, persiguiendo y jugando con la primera en la espaciosa habitación. 2 es mi límite por ahora, dijo Douma, abanicándose con el abanico de hierro. Los 2 niños divinos comenzaron a blandir sus abanicos de hielo y a usar diversas artes demoníacas de sangre para luchar entre sí.
Podían usar artes demoníacas de sangre con la misma intensidad que el cuerpo de Douma, pero no podían crear más niños divinos cristalinos, y dado su tamaño, ciertamente no podían usar la técnica definitiva. En un instante, las paredes de la habitación se cubrieron de una espesa escarcha, como si se hubiera convertido repentinamente en un reino de hielo y nieve. Exquisitas flores de loto y cristales de hielo con forma de hoja florecieron uno tras otro, hermosos pero mortales. Un cristal de hielo escalofriante, similar a una niebla, llenó el aire, suficiente para congelar la piel y causar dificultad respiratoria, provocando necrosis alveolar en cualquiera que lo inhalara. ¡Ah! Me estoy pareciendo cada vez más a mi yo futuro, dijo Douma, disfrutando del espectáculo e instando a las dos pequeñas muñecas de hielo a luchar con más fiereza. Sin embargo, no tenía ningún deseo de combate cuerpo a cuerpo. Aunque sus habilidades físicas eran bastante buenas, especialmente su velocidad, no tenía experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Después de todo, antes de convertirse en demonio, era solo un débil. Y tampoco tenía intención de entrenar. Entonces sería un buen mago de hielo y invocador. Incluso si lo atrapaban accidentalmente en combate cuerpo a cuerpo, podía usar su arte de demonio de sangre para repeler al enemigo con calma. En el peor de los casos, existía el arte de demonio de sangre, aluvión salvaje, no, jardín colgante estéril, que podía usarse como medida defensiva. Pero al final, no le gustaba pelear. Desarrolló más su arte de demonio de sangre porque le parecía divertido. ¿Debería desarrollar la habilidad de huir? Parece bastante necesario. Douma observó a los niños divinos pelear, su expresión cada vez se volvía más aburrida. Al caer la noche, salió del templo y se adentró en el pueblo al pie de la montaña. Quizás pudiera encontrar algunos postres deliciosos. A medida que caía la noche, las calles se fueron despejando, aunque algunos barrios seguían animados. Douma paseaba tranquilamente por las calles y callejones, con una sonrisa despreocupada en el rostro. Su atractivo físico siempre atraía las miradas de asombro de los transeúntes. De vez en cuando, algunos creyentes entre la multitud lo reconocían y recibía palabras de gratitud y reverencia, o algunos pequeños y sinceros regalos. Douma se colocó detrás de la oreja una flor que le había regalado una niña y entonces percibió el olor a sangre desde lejos. Y el olor de mi propia especie. Douma siguió el rastro y entró en un callejón más remoto y desierto. La luz de la luna iluminaba la sangre salpicada en el suelo. Una figura alta estaba agachada al final del callejón, devorando un cadáver mutilado. Hola, disculpe la interrupción. Douma abandonó su mímica para no parecer fuera de lugar, luego ahuecó sus manos alrededor de su boca como un megáfono y gritó en voz baja y prolongada. Capítulo 6. Primera batalla. Oye, tú ahí, eres un demonio recién nacido. Al ver que la otra parte lo ignoraba, Douma inclinó su cuerpo hacia el otro lado y continuó saludándolo con entusiasmo. La figura demoníaca al final del callejón se giró, todavía desgarrando con la boca un brazo amputado y ensangrentado. Era un demonio corpulento, con un rostro feroz cubierto de extraños patrones negros y agrietados, y un par de cuernos ascendentes en espiral, similares a los de un buey, en la cabeza. ¿Eh? ¿Esta zona es tu territorio?, preguntó el demonio cornudo con voz áspera, sin detener su comida. Nunca había visto un demonio que se pareciera tanto a un humano. No eres un producto defectuoso, ¿verdad? ¿Qué? Douma parpadeó con sus ojos de arco iris y se cubrió la boca con su mano derecha con incredulidad. Un producto defectuoso, eso es tan doloroso, dijo, arqueando las cejas en una expresión profundamente herida. Sintiendo que había estado triste durante el tiempo adecuado, instantáneamente regresó a su sonrisa despreocupada. Oye, parece que eres un demonio de fuera de la ciudad. ¿Podría pedirte que vayas a otro lugar? Hacer lo que quieras por aquí me pone las cosas muy difíciles, ¿sabes? Douma se abanicó con indiferencia. Aunque sus palabras eran una queja, su rostro seguía sonriendo. Soy un gourmet viajero. Sonrió el demonio cornudo, recogiendo una cabeza del suelo. Me quedaré aquí un rato y luego me iré. Bueno, puedes largarte. No molestes mi comida. Pero Douma puso cara de sorpresa y señaló la cabeza. Vaya.
¿Te estás comiendo a uno de mis creyentes? Tenía una memoria excelente. Una vez que veía a alguien, y jamás lo olvidaba. Había visto a esta niña en el templo 3 veces, y ella le había contado sobre su desdichada familia. Era una niña muy digna de lástima. Ser comido así es realmente muy lamentable. Douma mostró una expresión compasiva y, con gran ceremonia, derramó 2 corrientes de lágrimas. Pero también has escapado del sufrimiento de esta vida y has ido al paraíso eternamente feliz como deseabas. Él pronunció palabras reconfortantes y formales en un tono gentil y amable, tal como lo hacía cuando escuchaba las confesiones de sus creyentes. Tras cumplir con su deber como fundador, Douma miró al demonio que tenía delante. Su expresión seguía siendo compasiva, pero sus ojos arcoíris eran tan claros que no mostraban rastro alguno de emoción. Oye, eres tan malo, Su Excelencia, comiéndose a mi lindo creyente. Sabes, me he estado conteniendo para no comérmela todo este tiempo. Dijo haciendo pucheros. Eres tan molesto. Rugió el demonio cornudo con impaciencia. Aparentemente compasivo, pero con la mirada vacía. El comportamiento de este tipo era tan extraño que ponía los pelos de punta incluso a un demonio. Hablando de eso, ayer me comí a otra persona con la misma ropa. Dijo el demonio cornudo con arrogancia, sosteniendo la cabeza en la mano. Parece que son tu ganado. Anoche comí uno aquí y hoy apareció otro. Estaba deliciosa. Se lamió los labios. Se siente, sutilmente molesto. Douma se cubrió la boca con su abanico de hierro y su rostro poco a poco se fue volviendo inexpresivo. Sé que son realmente muy tontos. Pero que Su Excelencia venga sin invitación y robe en la casa de otra persona, ¿no es eso también muy descortés? Con eso, de repente agitó su brazo derecho y hermosos cristales de hielo se dispersaron desde el abanico dorado en su mano. Parte de demonio de sangre. Enredaderas de loto. Varias enredaderas de hielo con exquisitas flores de loto de hielo bailaban como serpientes, atando fuertemente al demonio cornudo. ¿Estás buscando morir? El demonio cornudo mostró sus colmillos. Sin moverse, las enredaderas de hielo de su cuerpo se rompieron repentinamente, cayendo al suelo en pedazos brillantes. ¿Eh? Douma inclinó la cabeza confundido. En ese momento, el demonio cornudo pisoteó el suelo y cargó, blandiendo un puño hacia su cabeza. La velocidad no es tan rápida. Douma saltó a un lado con un movimiento ligero, esquivando el potente golpe. El enorme puño del demonio cornudo se estrelló contra la pared tras él, que al instante se llenó de finas grietas y se derrumbó con estrépito. Ya veo. Douma sonrió, cubriéndose la boca con el abanico, con la voz aún suave y ligera. Se rompió de forma tan uniforme. Parece que no te basas en la fuerza bruta. Ese es tu arte de demonio de sangre, ¿verdad? La capacidad de destrozar cualquier cosa que toques. Eso suena muy peligroso. Mientras hablaba, agitó su abanico y un sinnúmero de pétalos de hielo afilados se dirigieron hacia el oponente, intercalados con finos cristales de hielo similares a niebla. Parte de demonio de sangre. Dispersión de lotos. Fue un ataque de amplio alcance, casi imposible de esquivar. El demonio cornudo fue rápidamente superado por la enorme cantidad de pétalos. Aunque muchos pétalos de hielo se rompieron en finos cristales, antes de romperse, los pétalos afilados como cuchillas dejaron un corte profundo en el cuerpo del oponente. Cuando los pétalos se dispersaron, el demonio cornudo permaneció allí en un estado lamentable, cubierto de heridas sangrientas profundas y superficiales, con uno de sus brazos, que había usado para proteger su rostro, cortado. Parte de demonio de sangre. Carámbanos invernales. Antes de que su oponente pudiera reaccionar, Douma blandió su abanico con fuerza desde arriba. Una docena de carámbanos afilados cayeron en picado desde el aire, inmovilizando al demonio cornudo contra el suelo. ¿Qué es esto? Estás muy débil. Murmuró Douma para sí mismo, cerrando el abanico y golpeándose la barbilla. ¿Débil? Imposible, bastardo. Las venas del demonio cornudo se hincharon. Los carámbanos que lo atravesaban se hicieron añicos uno a uno, y su brazo derecho amputado volvió a crecer. ¿Eh? ¿Aún quieres pelear? No puedes vencerme, así que no peleemos más. Douma saludó al demonio cornudo con una sonrisa.
Sus emociones nunca duraron mucho. Tras disiparse la ligera molestia, ya no quiso pelear. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un ataque aún más veloz. El demonio cornudo cargó directamente hacia él con los puños apretados, agrietando incluso las losas de piedra del suelo con finas fisuras uniformes. Douma saltó rápidamente al alero de una casa cercana, mirando hacia abajo con una expresión fingida de sorpresa. ¡Qué peligroso, qué peligroso! Casi me golpean. Lo dijo, pero la velocidad de su oponente no era comparable a la suya. De lo contrario, habría sido un poco más serio. Bueno, dejaré que este niño juegue contigo. Douma se estaba aburriendo, por lo que reunió a sus fanáticos e invocó a un niño divino cristalino. La pequeña muñeca de hielo fue mucho más decidida que Douma. Utilizó varias artes de demonio de sangre sucesivamente, obligando al demonio cornudo a huir y a luchar por seguirle el paso. Mientras tanto, Douma saltó del alero, se acercó a la creyente asesinada, recogió su cabeza, la colocó de nuevo sobre el cuerpo e incluso la ajustó cuidadosamente en un ángulo agradable. Bueno, ya está mejor. Sigues siendo hermosa, señorita. La consoló con un tono suave. Me da un poco de asco comer las sobras de otra persona, así que lo dejaré pasar. Douma se puso de pie. La batalla en el otro bando ya había terminado. La cabeza y las extremidades del demonio cornudo habían sido cercenadas, y el niño divino permanecía allí, sosteniendo un par de abanicos de cristales de hielo, rociando sin piedad al oponente con cristales de hielo. Dios mío. ¿Estás bien? Douma miró al demonio desmembrado en el suelo con expresión preocupada. Este niño realmente no sabe lo que significa ser gentil, dijo, inclinándose para acariciar la cabeza de la pequeña muñeca de hielo. ¿Cómo es posible? La cabeza del demonio cornudo rodó por el suelo. ¿Cómo pude ser derrotado por ti? Ese hombre me reconoció como alguien con potencial para unirme a las 12 lunas. ¿En serio? Douma se tapó la boca con una mano, fingiendo sorpresa. Siento mucho haberte derrotado. Debes sentirte fatal, ¿verdad? No quise hacerlo. Lo siento, por favor perdóname. Cállate la boca. La voz del demonio cornudo se quebró de rabia. No puedes matarme. Suéltame y me iré ahora mismo. Así es, no puedo matarte, dijo Douma, lamiéndose los labios con expresión de arrepentimiento, porque ese hombre no permitía que los demonios se devoraran entre sí. Cada demonio contenía la sangre del rey demonio, y comerlos les proporcionaría un gran impulso de poder, pero por desgracia, estaba prohibido. Se decía que las 12 lunas tenían la capacidad de matar directamente a demonios de bajo rango, pero él nunca la había visto. ¡Qué aburrido! En fin, es hora de buscar comida. Douma recordó a su niño divino. Apenas había dado unos pasos cuando de repente sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Una ciudad aparentemente infinita se abrió de repente ante sus ojos.